Todos los que estaban en el parque se quedaron paralizados en el momento en que las sirenas de la policía rompieron la tranquilidad de la tarde. Las conversaciones se interrumpían a mitad de frase. Las risas se desvanecían. Todas las cabezas se giraban lentamente. 3 oficiales avanzaron con voz severa y expresiones frías e indescifrables. Nadie entendía lo que sucedía. Pero la escena resultaba extraña. Y lo que realmente dejó a todos sin aliento fue el pastor alemán que estaba a su lado. Un perro policía K9 completamente entrenado. Poderoso. Disciplinado. Con todos los nervios tensos, la mirada fija en un solo objetivo. Un anciano. Estaba sentado solo en un banco, con una chaqueta militar descolorida, de esas que solo un veterano apreciaría. Le temblaban las manos. Sus ojos reflejaban un dolor que parecía el de la pérdida. Entonces, el oficial al mando lo señaló directamente. Titán, ataca. Acaba con él. El anciano se quedó paralizado. No lo entiendo. No he hecho nada malo. Su voz temblaba. Titán, ataca. El anciano cerró los ojos. Se oyeron exclamaciones de asombro por todo el parque. Las familias se quedaron paralizadas. Los niños se escondieron detrás de sus padres. Entonces llegó la verdadera sorpresa. El perro no atacó. En cambio, Titán corrió hacia el anciano y lo envolvió con su cuerpo. No como una amenaza. Como un escudo. Los agentes murmuraban confundidos. ¿Por qué un perro policía entrenado desobedecería una orden directa? ¿Qué secreto los unía? ¿Y por qué, en ese preciso instante, todos los presentes se dieron cuenta de algo aterrador? El perro conocía a ese hombre. Y preferiría afrontar un castigo antes que hacerle daño. Si esta historia te atrapa desde el primer segundo, ya sabes qué hacer. Ahora volvamos al principio. El sol de la tarde se filtraba suavemente entre los altos robles, proyectando cálidos reflejos dorados sobre el tranquilo parque de la ciudad. Era un día de esos en los que las familias hacían picnic en el césped, los niños corrían y los corredores avanzaban a paso lento y constante. La vida se sentía tranquila. Segura. Normal. En un banco de madera verde cerca de la fuente central, un anciano estaba sentado, ligeramente encorvado, con la chaqueta militar desgastada por las costuras y el parche de la bandera descolorido apenas sujeto a la tela. El cabello plateado asomaba por debajo de su gorra, y profundas arrugas surcaban su rostro, cada una marcada por el tiempo y el sacrificio. A su lado estaba sentado un gran pastor alemán, tranquilo y leal, con una pata apoyada en la rodilla del anciano como si estuviera vigilando en silencio. El anciano acarició el pelaje del perro con movimientos suaves y experimentados, de esos que no requieren pensar. Solo amor. Cualquier persona que pasara por allí no habría visto más que un momento de paz entre un veterano anciano y su único compañero. Hasta que suenen las sirenas. Atravesaron el silencio como una cuchilla. Los niños se detuvieron en seco. Los corredores se quedaron inmóviles. Las conversaciones cesaron al instante cuando 3 patrullas policiales frenaron bruscamente en la acera. Al frente estaba el oficial Harrington, de hombros anchos, mandíbula tensa y ojos fijos en algo al otro lado del parque. El anciano no se dio cuenta al principio. Estaba demasiado ocupado rascándole detrás de la oreja a su perro. Pero entonces la atmósfera cambió. Incluso el perro lo sintió, aguzó las orejas, se puso rígido y miró fijamente a los agentes que se acercaban. Una madre cercana reunió a sus hijos. Un grupo de adolescentes se apartó del camino. La gente comenzó a murmurar. ¿Por qué la policía irrumpía en un parque tranquilo? Harrington alzó la mano, una clara señal. Los agentes se dispersaron formando un amplio semicírculo mientras se dirigían hacia el estrado. «¿Es ese anciano?», alguien susurró. «Eso no puede ser cierto». El veterano levantó la vista, sobresaltado. Su perro se inclinó hacia él, presintiendo el peligro, sus músculos se tensaron bajo su pelaje. Harrington se detuvo a pocos metros de distancia. «Señor, quédese exactamente donde está». Un silencio se apoderó del parque. «¿Sucede algo, oficial?». Harrington no respondió.
Le dirigió una mirada fría al adiestrador de perros policía que estaba a su lado. Y todos en el parque contuvieron la respiración, porque lo que estaba a punto de suceder no era normal ni pacífico. Harrington dio un paso al frente, y cada bota que aterrizaba producía un fuerte golpe que resonaba en el silencio. Hemos recibido un informe, dijo con voz fría. Hace una hora, una persona que coincide con su descripción agredió a un joven cerca de este parque. Los ojos del anciano se abrieron de par en par. ¿Agredida? Eso es imposible. Llevo aquí desde la mañana. Los labios de Harrington se crisparon de irritación. Hombre mayor, chaqueta verde, pastor alemán. ¿Coincides con la descripción? Un murmullo de asombro recorrió a la gente lo suficientemente valiente como para quedarse. El veterano apretó instintivamente el collar de su perro. Oficial, debe haber algún error. Ponerse de pie, Harrington interrumpió. El miedo se reflejó fugazmente en el rostro del anciano, no miedo a ser arrestado, sino miedo a un malentendido. Miedo a lo que podría suceder si las cosas se complicaban. Su perro también se puso de pie, interponiéndose entre los agentes y el veterano. Aparta al perro, Harrington ladró. No puedo, el anciano susurró. Está intentando protegerme. ¿De qué? Somos agentes de la ley. Titán, el perro policía, comenzó a caminar inquieto, presintiendo un conflicto. Los transeúntes sacaron sus teléfonos y grabaron. Los murmullos se convirtieron en juicios. ¿Por qué 3 agentes armados rodeaban a un anciano? ¿Por qué lo trataban como a un criminal? Harrington se acercó un poco más. Tan cerca que el anciano pudo ver su propio reflejo en la brillante insignia. Esta es su última advertencia. Y ahora estaba claro. No le interesaban las explicaciones. Le interesaba el control. Retirarse por Harrington le gritó al adiestrador del perro policía. Prepárense y apriétense. El operario se puso rígido. Señor, con el debido respeto, el sospechoso es anciano. Sigan las órdenes. Todo sucedió a cámara lenta. Titán percibió la orden antes de que las palabras se pronunciaran por completo. Su postura cambió. El aire se alteró. Los pájaros se dispersaron de los árboles que se encontraban sobre él. Harrington señaló directamente al anciano. K9 Titán, ataque. Un grito colectivo se alzó entre la multitud. Titán se abalanzó hacia adelante, clavando las patas en la hierba, con los músculos tensos y la correa suelta. El perro del anciano se interpuso, ladrando pero temblando, pues el instinto protector superaba el miedo. El veterano cerró los ojos, aceptando cualquier destino que estuviera por venir. Tranquilo, muchacho. Quédate conmigo, susurró. Las madres agarraron a sus hijos. Los teléfonos se alzaron rápidamente. Los agentes se pusieron tensos, preparados para el impacto. Pero entonces Titán redujo la velocidad. Inclinó las orejas. Su gruñido se suavizó. Algo en el anciano, su olor, su presencia, me resultaba familiar. Profundamente familiar. La carrera de Titán se convirtió en trote. Luego en paso. El perro policía bajó la cabeza, gimiendo mientras se acercaba, pero no con agresividad. Con reconocimiento. Se escucharon exclamaciones de asombro en todo el parque cuando Titán se detuvo a escasos centímetros de distancia. Y en lugar de atacar, apoyó suavemente la cabeza contra la mano temblorosa del anciano. Un silencio sepulcral se apoderó del parque. Los agentes se quedaron paralizados, incapaces de asimilar lo que estaban presenciando. Un perro policía de la unidad canina, completamente entrenado y con una disciplina férrea, acababa de ignorar una orden de ataque directo. ¿Qué estás haciendo, Titán? Harrington ladró, dando un paso al frente. Dije atacar. Titán no se movió. En cambio, el pastor alemán frotó su hocico contra la palma de la mano del anciano y dejó escapar un gemido bajo y tembloroso, cargado de una emoción que nadie esperaba. La mano del anciano temblaba mientras acariciaba instintivamente la cabeza del perro. No entiendo. ¿Por qué estás? Harrington se acercó furioso. Quítenle ese perro de encima.
El cuidador dudó. Señor, el comportamiento de Titán podría ser una señal de... No me importa. Pero Titán ya no escuchaba a Harrington. Se acercó aún más al veterano, rodeándolo, olfateándolo, dándole pequeños empujones en señal de reconocimiento desesperado. Luego se colocó junto al anciano y se giró para mirar a los oficiales. Protegiéndolo. ¿Por qué no ataca el perro?, alguien susurró. ¿Lo reconoció? ¿Es eso siquiera posible? El adiestrador del perro policía lo intentó de nuevo. Titán, regresa. Ahora. Titán no regresó. Clavó las patas firmemente en el suelo, adoptando una postura defensiva, pero no contra el veterano. Contra los oficiales. Harrington se quedó boquiabierto. Titán, ataca el objetivo. Titán giró la cabeza bruscamente hacia Harrington y lanzó un ladrido feroz que hizo temblar las hojas de los árboles. Pero no iba dirigido al anciano. Iba dirigido a la gente. Harrington retrocedió tambaleándose, aturdido. Ese perro me acaba de amenazar. No, señor, dijo el cuidador en voz baja. Está protegiendo al anciano. El veterano parpadeó, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Pero por qué? No conozco a este perro. Titán bajó la cabeza y tocó la chaqueta del veterano, cerca del parche del hombro. La insignia militar descolorida. La olfateó. Volvió a tocarla. Y gimió, como suplicando al anciano que recordara algo. El veterano bajó la mirada, con la respiración entrecortada. Eso no puede ser, susurró. Es imposible. Pero algo en lo más profundo de su ser se removió. Un recuerdo. Un vínculo. Una pieza que falta. Y por primera vez, una pizca de duda cruzó el rostro del oficial Harrington. Esto no fue un acto de rebeldía. Esto fue un reconocimiento. Un extraño silencio se apoderó del parque. Titán permaneció pegado al anciano, su respiración era rápida y ansiosa, su cuerpo temblaba por una emoción que ningún entrenamiento canino le había enseñado jamás. Entonces todo cambió. Los dedos del anciano se crisparon. Sus rodillas flaquearon. Su visión se nubló por los bordes. Señor, el adiestrador del perro policía gritó. ¿Estás bien? El anciano abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo un leve jadeo, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Su respiración se volvió superficial e irregular. Se aferró al borde del banco, con los nudillos blancos de tanto apretar. La reacción de Titán fue instantánea. El perro policía lanzó un ladrido agudo y desesperado, rodeándolo, empujándole la pierna y gimiendo ruidosamente. Presintió algo mucho más peligroso que los agentes. Algo dentro del cuerpo del hombre estaba fallando terriblemente. Una niña pequeña entre la multitud susurró, «Papá, ¿por qué llora el perro?» Su padre la acercó más. «No sé». El veterano intentó enderezarse. Sus piernas no respondieron. Tropezó hacia adelante y cayó al césped con un fuerte golpe. «¿Llamen a una ambulancia? Que alguien lo ayude». Ahora ambos perros lo rodeaban. Titán presionaba su cuerpo contra el veterano como si intentara mantenerlo con vida a base de pura fuerza de voluntad. Harrington se quedó paralizado. La ira en su rostro fue reemplazada por una repentina confusión. No se trataba de un criminal fingiendo estar angustiado. Esto fue real. Crudo. Aterradoramente real. «Señor», gritó el cuidador, arrodillándose junto al hombre. «Quédate conmigo». «¿Puedes oírme?» Los labios del anciano temblaron. «No puedo respirar». Titán acarició suavemente el pecho del hombre, le dio un ligero empujón en la mejilla y luego ladró de nuevo, esta vez directamente a los agentes. Exigiendo ayuda. La voz de Harrington finalmente se quebró. «Necesitamos asistencia médica. Ahora mismo». Y por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento, dudó. Porque, por primera vez, se dio cuenta de que no era el sospechoso que él creía. El agente Ramírez corrió hacia Harrington, tableta en mano, respirando con dificultad. «Señor, tenemos un problema». «¿Y ahora qué?».
Verifiqué 2 veces la descripción del sospechoso. Extendió la tableta con voz tensa. No fue este hombre. Los ojos de Harrington se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? Coincide con la descripción. Macho mayor, chaqueta verde, pastor alemán. Ramírez negó con la cabeza. El verdadero sospechoso tiene unos 30 años, lleva un tatuaje en el antebrazo. Y el perro era un labrador, no un pastor alemán. El testigo corrigió el informe hace 5 minutos. La central de comunicaciones lo actualizó antes de que diéramos la orden. La multitud jadeó. Una madre le susurró a su hijo, así que realmente era inocente. El rostro de Harrington se sonrojó. ¿Por qué no nos avisaron antes? Sí, señor. Ramírez dijo en voz baja. Ya estabas dando órdenes a gritos. Las palabras impactan como un puñetazo. Harrington se volvió hacia el anciano que yacía en el césped. Finalmente, la culpa lo invadió. Había irrumpido en el parque, dado órdenes a gritos y agravado la situación sin verificar ni un solo hecho. Y ahora un anciano veterano inocente estaba inconsciente. Un perro policía había desobedecido abiertamente las órdenes de protegerlo. Y todo estaba siendo grabado por la mitad del parque. Pero el descubrimiento no había terminado. Ramírez se arrodilló junto al anciano, entrecerrando los ojos al observar la chaqueta desgastada. Algo en la insignia le llamó la atención, vieja, desgastada, pero inconfundible. Ya había visto ese mismo parche antes. En una placa en el centro de entrenamiento de la unidad canina. Una placa en honor a un adiestrador legendario, alguien que no solo salvó a soldados en el extranjero, sino también a decenas de perros de trabajo, incluido un famoso pastor joven rescatado de una explosión en el campo de batalla. Señor, Ramírez llamó a la gente, con la voz apenas audible. Ven a ver esto. La mirada del cuidador se posó en el parche. Y se ensanchó inmediatamente. No, no puede ser. Es él, dijo Ramírez. El cuidador se pasó la mano por el pelo, atónito. Este hombre es el sargento Daniel Rohr. El nombre se extendió por el aire como una corriente. Titán se congeló. Aguzó el oído. Levantó la cabeza. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Un momento, ¿el sargento Rohr? ¿El héroe de guerra? El rescatador de perros, voces clamaban desde la multitud. He oído hablar de él. Mi hermano estuvo a sus órdenes. Incluso la ira de Harrington flaqueó. Eso es imposible. Rohr desapareció hace años. Fue dado de alta tras sufrir una lesión grave, dijo el cuidador en voz baja. Los registros muestran que regresó aquí discretamente. Evitó llamar la atención. La voz de Ramírez se suavizó. Salvó a Titán años antes de que la policía lo entrenara. Harrington parpadeó. ¿Salvó a Titán? El sargento Rohr lo sacó de un recinto que se derrumbaba durante un tiroteo. Titán era solo un cachorro, asustado y herido. Rohr se quedó con él durante semanas mientras se recuperaba. Titán no se negaba a obedecer una orden. Miró al perro policía, cuyos ojos se habían suavizado al oír el nombre de su primer adiestrador. Lo reconoció. El impacto de la revelación cayó sobre todos a la vez. Apuntaron con un arma a un veterano condecorado. Ordenaron a un apreciado perro policía que atacara a la misma persona que una vez le había salvado la vida. Harrington retrocedió tambaleándose. ¿Me estás diciendo que ordenamos a un perro policía que atacara a un héroe de guerra? ¿A su adiestrador original? El encargado asintió gravemente. Titán lo recordaba. Su aroma, su voz, su presencia. Por eso rechazó tu orden. Lo que Harrington no podía ver, lo que solo Titán podía sentir, era el recuerdo que se desplegaba en la mente del perro mientras yacía pegado al sargento Rohr. El mundo no era un parque tranquilo. Era una base en el desierto en llamas. Tormentas de arena rugían. Explosiones rasgaban el cielo. Gritos lejanos rompían el caos. Titán aún no era un perro policía adiestrado. Era un perro joven, asustado y herido, apenas entrenado,
que temblaba detrás de un muro de sacos de arena mientras las balas silbaban en el aire. Tranquilo, muchacho. Te tengo, una voz tranquila susurró. Una versión más joven del anciano, más fuerte, de aspecto nítido y mirada penetrante pero amable, se arrodilló junto a Titán. Unas manos firmes vendaron la pata herida del perro. Titán gimió, asustado. El soldado sonrió levemente. Oye. Mírame. Vas a estar bien. Otra explosión sacudió el suelo. Titán lanzó un grito ahogado, intentando arrastrarse para escapar. El soldado lo atrajo hacia sí, protegiéndolo con su propio cuerpo. Estoy aquí, amigo. No te voy a dejar. En aquel campo de batalla en llamas, rodeado de miedo y muerte, Titán sintió algo que jamás había sentido antes. Seguridad. Escondió la cabeza contra el pecho del soldado, temblando. Eso es todo, el hombre susurró. Ahora eres mi pareja. Tú y yo, nos quedamos juntos. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en misiones. Titán aprendió a confiar. Aprendió órdenes, señales, a percibir el peligro. Pero más que entrenamiento, aprendió a amar. El soldado era paciente. Nunca duro. Nunca frío. Alimentaba a Titán, lo cepillaba, dormía a su lado, le susurraba historias de su hogar. Le enseñó a Titán qué importaba. Durante una emboscada nocturna, cuando los disparos estallaron desde todas direcciones y Titán se quedó paralizado de terror, el soldado no gritó. No lo obligó a avanzar. En cambio, se arrodilló, levantó suavemente el rostro de Titán y susurró. Eres más valiente de lo que crees. Y yo creo en ti. Titán encontró su valor. Juntos salvaron vidas. Juntos sobrevivieron a misiones que otros no lograron. Juntos fueron más que un equipo. Eran familia. Pero la guerra dejó su huella. Una misión salió terriblemente mal. Una explosión los separó. Titán fue evacuado y trasladado a una nueva base. El soldado, gravemente herido, fue dado de baja. Ninguno de los dos sabía si el otro había sobrevivido. Titán esperó. Días. Semanas. Meses. El soldado nunca llegó. Finalmente, Titán fue reasignado al servicio como perro policía. Sus nuevos adiestradores eran estrictos, disciplinados e impasibles. Titán obedecía las órdenes, pero algo en su interior permanecía oculto. Había amado una vez. Había perdido una vez. Y nunca lo olvidó. Los dedos de Roar se crisparon contra la hierba. Titán se quedó paralizado, sus orejas se alzaron, su cola se puso rígida y su respiración se detuvo en el aire. La multitud se inclinó hacia adelante. Una ola de silencio recorrió todo el parque. Los párpados de Roar temblaron. Otra respiración. Otro destello. Y entonces, con un suspiro tembloroso, el sargento Daniel Roar abrió los ojos. La luz lo cegó al principio. La confusión nubló su rostro mientras intentaba comprender a los oficiales, la multitud, el mundo que daba vueltas. Pero antes de que pudiera hablar, una nariz cálida y temblorosa se presionó contra su mejilla. Sus ojos se movieron. Y allí los vio. Ojos color ámbar. Suaves pero feroces. Ojos en los que una vez confió su vida. Roar respiró hondo. Titán. El nombre salió roto. Frágil. Incrédulo, como si decirlo pudiera destrozar el milagro que tenía ante sí. Titán gimió, un sonido que nadie en la policía le había oído jamás. Le dio unos empujones en la cara a Roar una y otra vez, acariciándole suavemente el pecho como si quisiera asegurarse de que no se trataba de otro sueño de campo de batalla. La mano temblorosa de Roar se alzó, rozando el pelaje de Titán. En realidad eres tú, muchacho. Titán no pudo contenerse. Soltó un ladrido agudo y alegre. Luego otro. Después se apretó contra el pecho de Roar, meneando la cola salvajemente, gimiendo con la intensidad de un corazón que redescubre algo que creía perdido para siempre. La gente entre la multitud se secaba las lágrimas. Incluso los agentes apartaron la mirada, abrumados.
Nunca te olvidó, sargento, dijo el encargado, con la voz quebrada por la emoción. Ni por un solo día. Rohr parpadeó, con lágrimas en los ojos. Pensé que había muerto tras la explosión. Me dijeron que no había sobrevivido. No, señor. Usted lo salvó. Usted le dio la oportunidad de vivir. Del resto, nosotros nos encargamos. Rohr tragó saliva con dificultad, la emoción lo ahogaba. Siempre recé para que hubiera encontrado una buena vida. Titán le dio otro codazo. Como si dijera, sí, lo hizo. Porque tú me lo diste. La jefa Marlene Foster llegó con la fuerza de alguien que había visto unas imágenes que no podía ignorar. La multitud se abrió paso. 2 capitanes, un asesor legal y un responsable de relaciones públicas se apresuraron a colocarse detrás de ella. Llegó al centro de la escena y se quedó paralizada. Vio a Titán de pie, protegiendo a Rohr. Vio la chaqueta militar desgastada. Vio las cámaras grabando cada una de sus respiraciones. Y ella vio la verdad. Explicar, dijo ella. Su tono atravesó a Harrington como una cuchillada. Harrington tragó saliva. Jefe, hice una llamada basándome en la descripción de un sospechoso que me habían dado. Creí que... Te equivocaste al creer, ella estalló. Totalmente erróneo. El cuidador dio un paso al frente. Jefe, Titán reconoció al hombre. Rechazó la orden de ataque. Los ojos de Foster se entrecerraron. Un oficial le dio la orden de atacarlo. La multitud respondió antes de que pudiera hacerlo cualquier agente. Es un héroe de guerra. Salvó perros en combate. Nunca opuso resistencia. El perro policía lo protegió a él, no los oficiales. El rostro del jefe Foster se endureció. Ella se acercó primero a Titán. El perro levantó la cabeza, observándola atontamente. Ella no lo tocó. Simplemente asintió y susurró. Buen chico. Hiciste lo correcto. La multitud murmuró en señal de aprobación. Luego se giró hacia el sargento Rohr, al que estaban subiendo a una camilla. Titán caminaba a su lado, negándose a separarse de él. Sargento, lo siento muchísimo. Usted merecía respeto y honor. ¿No sospechas? No el uso de la fuerza. Su voz se suavizó. Les hemos fallado. Rohr parpadeó débilmente. Está bien. Solo cuida de los perros. La jefa Foster se enderezó. Su voz volvió a tornarse fría, dirigida a sus propios oficiales. Con efecto inmediato, el agente Harrington queda suspendido, a la espera de una investigación exhaustiva. Se revisarán las grabaciones de la cámara corporal y los vídeos grabados por civiles. La multitud estalló en aplausos. Harrington bajó la cabeza. Incapaz de replicar. Su autoridad se había desmoronado en una sola tarde. A la comunidad, el jefe Foster continuó, mirando a las cámaras, en nombre de este departamento, pedimos disculpas. Lo ocurrido hoy es inaceptable. Hizo una pausa. Y que quede claro, una lealtad como la de Titán no es un fallo. Es un recordatorio de cómo deberían ser el servicio y la humanidad. La puerta de la ambulancia se abrió de golpe. Titán apoyó sus patas delanteras en el escalón, negándose a que la camilla se moviera sin él. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino ante la posibilidad de perder al hombre al que había esperado durante todos esos años. Un paramédico dudó. No podemos meter al perro dentro. Va en contra del protocolo. La voz de Rohr, aunque débil, resonó en el aire. Él viene conmigo. Titán dejó escapar un suave ladrido, confirmando así la orden. El jefe Foster dio un paso al frente. Haz una excepción. Ese perro no es una amenaza. Es de la familia. Con un gesto de aprobación, los paramédicos ayudaron a Titán a subir a la camilla, colocándolo junto a la de Rohr. El pastor alemán inmediatamente apoyó la cabeza en el brazo de Rohr, con la mirada fija en él con una devoción inquebrantable. Horas más tarde, en la habitación del hospital, Titán yacía en el suelo junto a la cama, con la cabeza apoyada en el borde, protegiendo el latido del corazón del hombre que una vez lo había salvado.
Se negaba a dormir incluso cuando las enfermeras lo animaban con delicadeza. Había perdido a Roar una vez. No lo volvería a perder. Cuando Roar finalmente abrió los ojos del todo, la cola de Titán golpeó suavemente contra el suelo. «Hola, compañero», Roar susurró. Titán se subió inmediatamente hasta la mitad de la cama para acurrucarse contra él. A Roar se le llenaron los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de gratitud. El encargado estaba parado en la puerta. El sargento Roar Titán se jubilará el mes que viene. Ha servido con honor durante años. Su voz se volvió más ronca. Si está dispuesto, nos gustaría transferirle la custodia de su jubilación. Roar inhaló temblorosamente. ¿Quieres decir que puedo llevármelo a casa? Siempre ha sido tuyo, dijo el cuidador en voz baja. Simplemente encontró el camino de regreso. Titán se inclinó hacia la mano de Roar y dejó escapar un ladrido corto y alegre. El sol brillaba con fuerza. Los niños jugaban. La gente paseaba a sus perros. Las parejas se sentaban en los bancos. El parque había recuperado su ritmo tranquilo. Y allí, caminando lentamente con un bastón, estaba el sargento Daniel Roar. A su lado, Titán. Ni como perro policía. Ni como herramienta de un soldado. Como compañero. Un miembro de la familia. Un alma leal, regresó a casa. La multitud los reconoció al instante. La gente aplaudió. Algunos se secaron las lágrimas. Un niño pequeño se acercó tímidamente. «Señor, ¿ese es el perro del video?» Roar asintió con orgullo. «Este es Titán. El perro más valiente que he conocido». Titán permanecía erguido, con el pecho hacia afuera, como si comprendiera cada palabra. El niño sonrió tímidamente. «¿Puedo acariciarlo?» Roar miró a Titán, que movió la cola. «Sí», Roar dijo en voz baja. «Ahora está a salvo». Mientras Titán se inclinaba suavemente hacia la pequeña mano del niño, Roar alzó la vista hacia el cielo. Agradecida. Emocionada. Completa de nuevo. Dos compañeros, separados por el destino, reunidos por la lealtad, unidos para siempre por un amor que ningún campo de batalla, ningún orden, ni ningún tiempo había logrado borrar. Titán no protegió al sargento Roar debido a su entrenamiento. No lo hizo por una orden, una insignia o un rango. Lo hizo porque hace años, en un campo de batalla en llamas, un hombre se arrodilló junto a un perro joven aterrorizado y le dijo: «No te voy a dejar». Y Titán nunca lo olvidó. Esa no es una historia sobre un perro desobediente. Esa es una historia sobre lo que realmente significa la lealtad, cuando se ha ganado con honestidad, se ha dado libremente y se ha mantenido a lo largo de años de silencio y separación. La verdadera lealtad no se puede ordenar. No se puede forzar. No se puede controlar. Nace de la confianza. De la bondad. De los lazos que construimos cuando nadie nos ve y no se espera nada a cambio. Harrington dio una orden. Titán tomó una decisión. Y a veces, la elección es lo único que importa. Detrás de cada desconocido que encontramos, hay una historia que quizás no comprendamos a primera vista. Antes de juzgar, antes de acusar, antes de reaccionar con ira, detente. Observar. Busca la verdad. Porque la compasión puede salvar vidas. Y a veces, el más pequeño acto de bondad, ofrecido hace años en un lugar que nadie recuerda, puede volver a ti de formas que nunca esperaste.